Antecedentes históricos de la Iglesia Nueva Jerusalén. Vamos a hablar o exponer algunos datos recopilados y sistematizados del origen y sus relaciones con el Presbiterio Central y de la INPG, algunas circunstancias que se dieron en las construcciones y el lugar actual del templo. Y, una pequeña reseña histórica de la Iglesia como comunidad eclesial. Datos, circunstancias, predecesores y preliminares del itinerario de la pastoral eclesial en Villa Canales y la hermandad con otras iglesias de la localidad. A esto técnicamente se le conoce con el nombre de marco conceptual o marco teórico de la Iglesia. La Nueva Jerusalén Presbiteriana en Villa Canales se originó cuando en Nochebuena del 24 de diciembre de 1916, la hermana doña Felipa Flores abrió las puertas de su casa al Evangelio en este municipio. El predicador don Alfonso Estrada Cruz dio el primer discurso evangélico presbiteriano en este hogar, fundándoles así el campo de predicación para establecer muy luego lo que se conoce como la Iglesia Evangélica Presbiteriana Nueva Jerusalén, que en ese tiempo se conocía como la Iglesia de Morán. Esta iglesia en Villa Canales fue organizada en 1930 por una comisión que se envió como otras comisiones que visitaron a otros pueblos del país. En la actualidad la Iglesia Presbiteriana Nueva Jerusalén es una de las 24 iglesias que pertenecen al Presbiterio Central Acción, Trabajo y Actividad Misionera de la Nueva Jerusalén. A presencia de iglesias presbiterianas. La iglesia local en sus comienzos era una iglesia misionera, pues, tan pronto se organizó, abrió sus campos de misión, entre los cuales figuraron como los más importantes, los siguientes: San José el Tablón, Cerro Pelado, El Relleno, Finca Venecia, El Durazno, Caserío El Frutal SMP, y Santa Elena Varillas. Como fruto misionero de la abnegada consagración de los miembros de la iglesia particular, en todos estos lugares se levantaron pequeñas células con el propósito de que llegaran a ser congregaciones. El pastor Abel Escobar, así como los siervos de Dios que le precedieron, trabajó con pasión ilimitada en busca de las personas perdidas en estas regiones, donde hoy se levanta la iglesia presbiteriana. Después del hermano Abel Escobar, llegó al pastorado de la iglesia local, el pastor Antonio Sandoval, bajo cuya dirección se alcanzaron muchas victorias espirituales. Don Federico Echeverría, que estuvo al frente de la iglesia desde el año 1942 hasta 1951, dejó parte de su vida preciosa en esta congregación que han alcanzado los más altos privilegios del Señor. El reverendo Federico Echeverría y su honorable esposa hermana Albertina de Echeverría fundaron una escuela anexa a la iglesia en 1942 hasta 1951. Así fue como en su largo periodo de servicio, dejaron el recuerdo de formar una generación de alumnos con el fundamento de la palabra de Dios. En el momento que se escribe esta reseña solo hay presencia de iglesias presbiterianas en la aldea El Durazno, Villa Canales y Caserío El Frutal de San Miguel Petapa, y en San Miguel Petapa con la congregación Monte Carmelo. B. Presencia de trabajo presbiteriano con la juventud. La Unión Nacional de Sociedades del Esfuerzo Cristiano, UNDSS, 30 años después de su origen y acción en Estados Unidos, 2 de febrero de 1887, se dio la creación y fundación de la primera sociedad juvenil en la iglesia guatemalteca en Quetzaltenango en 1917 con jóvenes de la iglesia presbiteriana Betel, nombrándose el 26 de diciembre de 1922 con el N. Hombre de Esfuerzo Cristiano. En medio de celos, dudas y desconfianza, lo cual se refleja en el libro de actas de ese tiempo, se organizó la segunda Sociedad del Esfuerzo Cristiano en el Colegio La Patria de la capital el 10 de febrero de 1924 por jóvenes de la primera iglesia presbiteriana conocida con el nombre de Iglesia Central Presbiteriana, impulsado por Ignacio de León. Esta agrupación de jóvenes con el nombre de Esfuerzo Cristiano fue el resultado del trabajo de la juventud estadounidense, 2 de febrero de 1887, que hizo posible la creación y fundación de la primera Sociedad del Esfuerzo Cristiano en Quetzaltenango y Guatemala. Y de Guatemala de la ciudad capital, a Villa Canales. Los jóvenes agrupados y unificados en una asociación juvenil llamado Esfuerzo Cristiano de la capital se reunían con servicios semanales y fueron invitados a la inauguración del Templo de Morán, hoy conocido como Villa Canales, con lo cual se agregaron nuevos miembros al Esfuerzo Cristiano, y así fue como se organizó una sociedad juvenil, Nueva Jerusalén, en Villa Canales. Esto pudo haber ocurrido en la inauguración del primer templo en 1924 o en la inauguración del segundo templo en 1930. C. Presencia de trabajo presbiteriano con mujeres. Este es un trabajo con el conjunto femenil.
En la Navidad de 1939, fue invitada a la Sociedad Femenil de la capital al culto de organización de la iglesia local, lo que se aprovechó para organizar a la Sociedad Femenil de Morán, Villa Canales. En esta fecha, donde por acuerdo emitido por el Presbiterio Central, se elevó de proyecto a iglesia organizada con el nombre de Iglesia Evangélica Presbiteriana, Nueva Jerusalén, congregaciones atendidas. Dentro de las últimas congregaciones atendidas están la Congregación Monte Carmelo, en la colonia El Cortijo de San Miguel Petapa, Guatemala. Esta congregación es atendida en dos momentos. La primera vez fue durante los años 77 a 80 y el segundo momento fue de los años 83 hasta la fecha. En el mes de diciembre del año 2004 dedicó su segundo y nuevo templo, bajo el ministerio del hermano obrero Manuel de Jesús Pocasangre, que comenzó a ministrar en el año 2003. También se atendió, por acuerdo consistorial y a solicitud del Presbiterio Central, a la que actualmente es una iglesia organizada con el nombre de Iglesia Nazaret, Caserío El Frutal, San Miguel Petapa. Y, por último, desde el 10 de septiembre de 1995 a marzo de 2002, la que hoy es Iglesia Esperanza Viva. Iglesia que enfrentó problemas internos bajando a categoría de congregacional en el año 2002, fue declarada iglesia organizada sin llenar las condiciones y requisitos para tal posición. Esto se debió que no hubo ni una sola iglesia que la adoptara como su congregación. Relaciones internacionales de compañerismo. Nuestra iglesia participó en una relación de compañerismo con la iglesia Capilla junto al mar, Chapel by the Sea, de Florida, Estados Unidos. Fue nuestra iglesia hermana hasta el año 2008. Ellos instalaron una biblioteca en su iglesia local con el nombre de Nueva Jerusalén. 8. Identidad eclesial o distintivos de la IEPNJ. La Iglesia Nueva Jerusalén Presbiteriana es una de las iglesias presbiterianas más antiguas, y forma parte de las 24 iglesias que pertenecen al Presbiterio Central del Sínodo Nacional de la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana, IENPG. Procura que toda la membresía, compuesta por miembros activos y comulgantes, así como los miembros en proceso, sean una comunidad de fieles en acción, o comunidad de fe y seguidores de Jesús en vida. No solamente miembros de un organismo activo en el ámbito religioso, sociopolítico y económico con expectativas futuristas en los eventos por ocurrir. Menos una institución que promueva solamente una cultura religiosa pasiva y alejada del personaje principal del cristianismo, que es Jesús, Dios Hijo y Mesías. Facilita que todas estas personas involucradas en la membresía, en la diversidad y multiplicidad de trabajo y ministerios, ejerzan una función dinámica y protagónica. Es decir, que no solamente sean espectadores, que sean propositivos y proactivos, y no solamente reactivos y defensivos, menos que sean reaccionarios. Que al comunicarse manejan un lenguaje común, que los conceptos y los términos sean entendidos e interpretados de la misma manera por todos y todas. Por ejemplo, deberemos saber el significado de su nombre. Nueva Jerusalén Presbiteriana es un nombre extraído de la Biblia, que aglutina a todas las personas que voluntariamente se han hecho miembros y miembros comprometidos y comprometidas o en proceso. Está conformada por varones y mujeres de todas las edades, de diferentes procedencias geográficas, sociales, étnicas, políticas, culturales. Son prosélitos de diferentes religiones o de diferentes expresiones de la religión cristiana. Está organizada por dos organismos oficiales, el consistorio y el cuerpo de diáconos. Le siguen todos los comités, las comisiones y las distintas pastorales que sirven desde dentro y hacia afuera de la misma. Todos ellos conforman el liderazgo de la misma. La asamblea está conformada por todos los miembros comulgantes, comprometidos y en plena acción de la iglesia local. El gobierno de la iglesia presbiteriana es ejercido por ancianos y ancianas gobernantes y docentes. De ahí sale su nombre, presbiteriana. Fue asegurado en Escocia por los Actos de la Unión en 1707, que crearon el Reino de Gran Bretaña. Somos una iglesia confesional, pactal y eclesialmente reformado. Eso quiere decir que aceptamos los documentos de confesión, declaraciones de fe y catecismos de la iglesia reformada desde la iglesia originaria. De igual forma somos una iglesia que creemos en un solo pacto eterno de Dios Trino, antiguo y nuevo pacto. Dios, quien hace pacto con un pueblo que escogió en Abraham, que le creyó a Dios y le obedeció cuando aceptó la práctica de una señal y sello del pacto divino con su pueblo. Y el nuevo pacto en Jesucristo, que transformó la Pascua por la cena de Jesús, Dios Hijo y Mesías. Finalmente decimos que somos eclesialmente reformadas, porque solo aceptamos una cabeza de cada iglesia, que es Jesucristo, y el ministerio de todos los creyentes hombres y mujeres.
Como ya lo dijimos, nuestros principios y valores son, la comunión, el compañerismo, la unidad en medio de la diferencia y la diversidad, la integridad, la discreción, la honestidad, y la confidencialidad. Nuestro contexto y sus desafíos. Nuestro método de pastoral, en el sentido amplio del concepto, es edificar la familia de Jesucristo. Esto quiere decir, acompañar a todos miembros de la iglesia local, como ovejas de su rebaño, en todas las circunstancias, y realizar las tareas del reino de Jesús Dios Hijo y Mesías, por medio de la participación de todos y todas. Además, contribuir en algo en hechos prácticos para ayudar a transformación de manera integral en nuestro entorno social. Esto, es afirmar la vida. Esto solo es posible cuando los miembros de la Iglesia se encarnen en su entorno social, siguiendo el ejemplo de Jesús que dejó su trono y su gloria, habitó y vivió entre los seres humanos de carne y hueso. Eso implica también que, nuestra presencia será analítica, crítica y contestataria de cara a las condiciones, causas, e ideologías en el ámbito socioeconómico, político, cultural y religioso pastoral. Para todo lo dicho será necesario buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El itinerario de la pastoral eclesial de la IEPNJ envía canales y la hermandad con otras iglesias de la localidad. El itinerario de la pastoral eclesial de la IEPNJ envía canales, responde a la visión y misión de su fundador y cabeza llamado Jesucristo Dios Hijo, que por amor al mundo vino a buscar y salvar lo perdido, dar su vida como Cordero de Dios en rescate de muchas personas. Jesucristo Dios Hijo y Mesías desempeñó una diversidad de ministerios entre algunos: predicación, enseñanza, liberación de demonios, sanación de toda clase de enfermedades, provisión de productos fundamentales para vivir, capacitación a sus discípulos, dignificación de vidas de personas excluidas de la sociedad como personas y reinserción en la sociedad. Estas tareas las debe realizar la iglesia local con lealtad y compromiso como sierva de Jesucristo. Pero, además, como lo mencionamos en otro párrafo, esta iglesia es descendiente de un movimiento y una iglesia de tradición reformada y nominación confesión presbiteriana. Con muchos años de ejercer diversos ministerios de enseñar, predicar, orar por todas las personas necesitadas, y ayudar en la medida de lo posible en toda clase de necesidades. Sigue militando y sirviendo a Jesucristo y su reino con nuevas generaciones y entre movimientos eclesiales emergentes mayormente pentecostal y neopentecostal. Una iglesia transformada e innovada que necesita cada vez transformarse e innovarse. Esto es mantener una actitud y comportamiento contestatario. La iglesia reformada, una vez que se instala y difunde su predicación del Evangelio en Escocia bajo el liderazgo de John Knox, alumno y colaborador de Juan Calvino, tomó en el siglo XVI el nombre de Iglesia Presbiteriana. Desde sus orígenes, se llama Iglesia Presbiteriana por su forma de gobierno, que consiste en consejos, concilios o consistorios compuestos por personas con sabiduría, experiencia y dones para ejercer el gobierno, el cuidado pastoral y la enseñanza en la iglesia que es la familia de Jesucristo. A estas personas también se les llama en la Biblia de presbíteros, que significa literalmente, ancianos. En aquella época y lugar las iglesias reformadas de Escocia se popularizan más con el nombre de presbiterianas. Fundamentación bíblico-teológico. Esta iglesia es descendiente de un movimiento y una iglesia de tradición y denominación reformada y de confesión reformada presbiteriana que ya explicamos por qué el nombre, presbiteriana. Es una iglesia que confiesa, enfatiza y declara doctrinal o teológicamente la soberanía de Dios, la autoridad de las Escrituras y la necesidad de la gracia mediante la fe en Cristo. El gobierno de la iglesia presbiteriana es representativo y laocrática.